todo lo que sueñas viene de la mente. Algunos sueños vienen de más profundo y cuando esa persona aparece mientras duermes, el mensaje no siempre habla de esa persona. Habla de ti, de tu proceso, de algo que busca resolverse. Sueños que remuevan emociones antiguas, conexiones que no se apagan del todo, la sensación de que el sueño quiso decir algo, pero no sabes qué. Así que quédate, porque entender este tipo de sueños podría darte la claridad que antes no habrías podido lograr, despierto o despierta. Hay sueños que no se disuelven al abrir los ojos, no se van con la luz de la mañana, no se explican con lógica. Despiertas y aunque el cuerpo esté aquí, una parte de ti sigue allá adentro. Porque no fue solo un sueño, fue una activación. Soñaste con alguien que ya no está en tu vida, alguien que creías superado, alguien que en teoría ya no tenía espacio en tu presente. Y sin embargo, apareció. No para confundirte, no para que lo busques, no para que revivas una historia. Apareció porque tu alma encontró un canal abierto. Cuando dormimos, la mente se retira, las defensas bajan, el control se afloja. Y es ahí donde la conciencia hace lo que no pudo hacer despierta, hablar sin interrupciones. Por eso los sueños no son mensajes literales, en su mayoría. Son lenguajes simbólicos del alma. Y aquí viene algo importante que quiero que escuches con calma. Ese sueño no habla de la otra persona. Habla de ti. Habla de una emoción que no fue integrada, de una parte de ti que fue entendida, pero no honrada. Porque puedes entender algo mentalmente y aún así no haberlo procesado emocionalmente. Puedes saber que una relación terminó, que era lo mejor, que no había futuro ahí. Pero si el cuerpo no atravesó el duelo completo, si la despedida fue apresurada, si te obligaste a estar bien antes de tiempo, el inconsciente guarda lo que no fue sentido y espera el momento adecuado para traerlo a la superficie. Por eso el sueño no llega cuando estás en crisis, llega cuando estás lo suficientemente estable para sostener lo que antes hubiera sido demasiado. Y muchas personas despiertan después de estos sueños con culpa, con confusión, con una pregunta insistente. ¿Por qué sigo soñando con esto si ya pasó? Y esa pregunta nace desde un error común, creer que superar es borrar. El alma no borra, el alma integra. Y cuando algo no fue integrado, no lo repite en la realidad, lo trae en sueños, no como castigo, como oportunidad. He visto esto muchas veces. Personas que hicieron todo bien, cerraron ciclos, tomaron distancia, siguieron adelante, pero nunca se dieron el permiso de sentir lo que dolió de verdad. Nunca bajaron al cuerpo lo que quedó suspendido en la mente. Y entonces el sueño aparece, no para reabrir la herida, sino para mostrarte dónde aún hay energía retenida. El sueño no te está diciendo, vuelve ahí. Te está diciendo, mira aquí, porque algo dentro de ti se está moviendo, algo se está acomodando, algo pide presencia, no acción. Y esto recién empieza. El alma no elige símbolos al azar. Si alguien aparece en tus sueños, es porque representa algo que vive en ti, no necesariamente la persona real. Es la frecuencia emocional que quedó asociada a ella. Por eso no sueñas con cualquiera, sueñas con quien tocó una parte sensible de tu historia, con quien activó algo profundo, amor, abandono, culpa, deseo, pérdida o todo eso junto. Y consulta lo he visto muchas veces. Personas que sueñan repetidamente con alguien y despiertan pensando, tal vez aún lo amo, tal vez debería escribirle, tal vez el sueño es una señal. Y aquí viene una verdad que suele doler al ego, pero libera el alma. El sueño no está pidiendo contacto, está pidiendo integración. Cuando una experiencia fue intensa, el cuerpo emocional guarda esa memoria. Aunque la mente diga ya pasó, si la emoción no fue digerida, queda activa en el inconsciente. El alma usa el sueño como un espacio seguro para mostrarla, sin interferencia, sin juicio. Piensa en esto. El sueño es el único lugar donde puedes experimentar sin consecuencias en la realidad, donde puedes sentir lo que necesitas sentir, sin tener que justificarte, sin tener que actuar. Por eso muchas veces el sueño no muestra lo que fue, muestra lo que quedó sin resolverse. Tal vez soñaste con una conversación que nunca tuviste, o con una despedida que nunca existió, o con un reencuentro donde finalmente dijiste lo que callaste. Eso no es tu mente jugando, es tu conciencia creando un espacio para que proceses lo que la vida real no te dio oportunidad de cerrar. Esa persona aparece porque fue el escenario donde esa emoción se manifestó con fuerza. No porque tengas que volver a esa historia, sino porque hay algo en ti que nació ahí y aún no fue reconocido. A veces es una versión tuya que se entregó demasiado, o que se perdió, o que se adaptó para ser amada. Otras veces es una emoción congelada, una despedida que no se hizo, una palabra que no se dijo, un límite que no se puso. Y el alma no quiere repetir el pasado, quiere cerrarlo con conciencia. Por eso el sueño llega cuando algo se está cerrando,
o cuando estás listo o lista para mirar lo que antes evitabas. Y he acompañado a personas que, al entender esto, sintieron alivio inmediato, porque dejaron de interpretar el sueño como una recaída y empezaron a verlo como un movimiento de sanación. El conflicto no era la persona del sueño, era la emoción que seguía esperando ser escuchada. Y aquí hay algo muy importante. Soñar no significa querer volver, significa querer integrar. El alma no quiere que regreses a un lugar, quiere que recuperes una parte de ti, y hasta que eso sucede, el símbolo se repite, no para castigarte, sino para recordarte. Y uno de los sentimientos más comunes después de estos sueños es la culpa. Culpa por sentir, culpa por recordar, culpa por soñar. Como si el sueño fuera una traición a lo que creías haber superado. Muchas personas despiertan pensando, algo está mal conmigo, retrocedí, estoy confundiendo todo. Pero el alma no confunde en línea recta, funciona en capas. Y cada capa se integra cuando estás listo o lista para sostenerla. La culpa aparece cuando interpretas el sueño desde la mente, cuando crees que soñar equivale a desear, que recordar equivale a volver, que sentir equivale a fallar. Y nada de eso es cierto. Soñar no es elegir, es escuchar. El problema es que vivimos en una cultura que romantiza el control, que te dice que si superaste algo de verdad, ya no deberías sentir nada al respecto, que el pasado debe estar muerto y enterrado, que mirar atrás es debilidad. Pero esa idea es una ilusión de la mente. El alma no olvida, integra, y la integración no borra la memoria emocional, la transforma. Por eso puedes haber cerrado un ciclo conscientemente y aún así soñar con él, porque cerrar no es lo mismo que procesar. Puedes cerrar una puerta y aún tener objetos del otro lado. El sueño te dice, hay algo aquí que todavía necesita tu atención. El problema no es el sueño, el problema es lo que haces con él al despertar. Porque ahí es donde muchas personas cometen el mismo error. Llevan el símbolo hacia afuera, buscan señales, interpretan mensajes, preguntarse si el otro también soñó, si el universo está pidiendo que se reencuentre. Y quiero decirte esto con claridad serena, sin romper nada. No todo lo que se mueva adentro pide acción afuera. A veces el movimiento es interno, silencioso, profundo. Si corres a actuar, interrumpes el proceso. He visto personas escribir mensajes impulsivos, reabrir conversaciones, volver a vínculos, no por amor, sino por no saber sostener lo que el sueño despertó. Y luego viene más confusión, más dolor, más ruido, porque el sueño no venía a eso, venía a que te quedes contigo. Y la nostalgia también juega su papel. Esa sensación dulce y triste a la vez, ese recuerdo que parece decir, había algo lindo ahí. Y sí, lo hubo, pero honrar lo que fue no significa reactivarlo. Significa agradecer lo que te mostró de ti y permitirte seguir desde un lugar más íntegro. Y cuando entiendes esto, algo se acomoda. La ansiedad baja, la urgencia se disuelve y empiezas a sentir paz. No porque el pasado se borró, sino porque dejó de pedir atención. Y el sueño, poco a poco, cumple su función y se retira. Quiero contarte algo que he visto muchas veces en consulta. Una persona llegaba con una sensación persistente de culpa. Soñaba una y otra vez con alguien de su pasado. Y no era un sueño caótico. Era casi siempre el mismo escenario, la misma mirada, la misma emoción al despertar. Me decía, ya cerré esa etapa, Gonzalo, pero sigo soñando con esta persona. Siento que le debo algo. Siento que el sueño quiere decirme que vuelva. No había enojo en su voz, había confusión y cansancio emocional. Y cuando empezamos a analizar el sueño, sin interpretarlo como una señal externa, algo cambió. Le pregunté algo muy simple, no qué significa el sueño, sino qué emoción queda en tu cuerpo cuando despiertas. Y ahí apareció la verdad. No era deseo, no era amor activo, era tristeza no honrada. Había una despedida que nunca fue sentida del otro, una versión suya que quedó esperando, una parte de ella que fue fuerte demasiado rápido, porque cuando esa relación terminó, ella no se permitió derrumbarse. Tenía responsabilidades, tenía que seguir, tenía que demostrar que estaba bien. Y lo logró, al menos en apariencia. Pero el cuerpo guardó lo que su mente no pudo sostener en ese momento. Y años después, cuando finalmente había un espacio emocional, el sueño trajo lo que había dejado pendiente. No la persona, la emoción. El sueño no pedía contacto, pedía presencia. Y cuando esa persona se permitió quedarse con la emoción, sin hacer nada con ella, sin justificarla, sin actuarla, algo se aflojó. No hubo mensajes enviados, no hubo decisiones impulsivas, solo hubo honestidad interna. ¿Y sabes qué pasó? El sueño empezó a cambiar y luego dejó de aparecer. No porque la persona superó a alguien, sino porque integró lo que había quedado suspendido. Esto es clave. Los sueños se repiten cuando la emoción no fue escuchada. Se transforman cuando fue sostenida.
El alma no insiste por capricho, insiste por amor. Y cuando recibe atención verdadera, no necesita volver a llamar. Muchos sueños llegan justo cuando estás más estable, no cuando estás roto o rota. Porque la conciencia espera en momentos seguros para mostrarte lo que antes no podías sostener. Pero eso no es un retroceso, es una señal de madurez interna. Tu alma confía en que ahora puedes mirar sin perderte. Y cuando entiendes esto, el miedo se disuelve. El sueño deja de ser una amenaza y se convierte en guía. Cuando alguien aparece en tus sueños, la primera tentación es hacer algo con eso. Interpretar, buscar sentido, moverte. Pero el alma no pide movimiento inmediato, pide escucha. Así que lo primero es esto. No actúes desde el impulso que deja el sueño. No escribas, no tomes decisiones, no conviertas la emoción en acción externa. Quédate un momento contigo. Pregúntate con honestidad suave: ¿qué emoción despertó este sueño en mí? ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Deseo? ¿Miedo? ¿A soltar? No busques respuestas mentales, siente en el cuerpo, porque el cuerpo nunca miente, solo recuerda. A veces la emoción es clara, despiertas y sabes exactamente qué fue lo que se movió. Pero otras veces es más sutil, es una inquietud, es una melancolía sin nombre, una sensación de que algo quedó inconcluso. Y está bien no tener palabras para eso. No todo lo que sientes necesita ser explicado. A veces solo necesita ser sostenido. Puedes escribir en un diario, puedes simplemente sentarte en silencio. Puedes permitirte llorar si es lo que pide tu cuerpo. Lo importante no es resolverlo, es darle espacio. Y lo segundo es algo que pocas personas hacen: permitir la emoción sin justificarla. No intentes explicarte por qué sueñas, no intentes entenderlo todo. A veces integrar es simplemente quedarte con lo que se movió, sin oír, sin arreglar, sin correr hacia nadie. Y lo tercero, quizás es lo más importante: reconocer qué parte tuya nació o murió en esa historia. No quién fue el otro, sino quién fuiste tú ahí. Tal vez fuiste más vulnerable, tal vez te entregaste de más, tal vez te abandonaste un poco. Y esa parte quiere ser vista, no para volver atrás, sino para regresar a casa. Y cuando haces esto, algo se acomoda solo. No necesitas rituales, no necesitas técnicas, solo presencia. Y he visto personas que después de este reconocimiento sintieron una paz profunda, como si el alma dijera: gracias, ya me escuchaste. Y el sueño se disuelve, porque ya no era necesario. Y esto es lo que pocos te dicen: no todos los sueños vienen a anunciar algo que viene. Muchos vienen a cerrar lo que ya fue. Y cuando se cierra con conciencia, no deja dolor, deja integridad. Y quiero que escuches esto sin analizarlo, solo déjalo entrar. Si alguien apareció en tus sueños, no es para confundirte. Fue porque tu conciencia está lista para ver algo mucho más profundo. El alma no interrumpe tu descanso por error. Lo hace cuando hay espacio, cuando ya no estás en supervivencia, cuando algo adentro de ti puede sostener verdad sin romperse. Por eso ahora, no antes, no después, ahora. Ese sueño no vino a pedirte que regreses, vino a mostrarte que ya no necesitas volver ahí para completar nada. Vino a decirte: lo que faltaba no estaba en el otro o en la otra, estaba en tu presencia contigo. Y cuando lo ves, cuando lo sientes, cuando lo honras, algo se libera, la energía se acomoda, el cuerpo exhala, la mente deja de buscar. Porque el alma no quería respuestas, quería ser escuchada. Y tal vez este sueño fue una despedida suave, tal vez fue un agradecimiento tardío, o tal vez fue un cierre que nunca tuvo palabras. Y eso está bien, no todo cierre ocurre en la realidad. Algunos ocurren en silencio, en la noche, en el símbolo. Y son igual de válidos. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Algo en ti ya entendió que no todo lo que aparece viene para quedarse. Algunas cosas aparecen para que puedas soltarlas desde un lugar más íntegro. Y ahora quiero dejarte con esto, porque hay algo más que tu conciencia revela cuando duermes. Algo que no siempre se manifiesta como personas. A veces se muestra como escenarios, sensaciones, símbolos. Y entender eso cambia completamente la forma en que te relacionas con tus sueños y contigo. Y por eso creé este video, para que puedas ver qué está mostrando tu conciencia cuando la mente se retira y el alma toma la palabra. Nos vemos ahí.